Hoy presentamos una amenazante propuesta de matrimonio. Señor Morael, ¿qué es lo que quiere? Ya hice todo cuanto me pidió. ¿Pero qué es lo que está haciendo? Te estoy echando de esta villa, viejo. Ya no te necesito. ¿Qué? Usted me dijo que si hacía lo que ordenó podría vivir en esta casa. ¿Ah, sí? Pues no recuerdo haber dicho tal cosa. ¡Sal de aquí ahora mismo, viejo enclenque! Si no haces lo que te digo, correrás la misma suerte que el pobre de Genaro. ¡Ay, eso duele! Ya eres grande, quédate quieto. Estás listo. En pocos días estarás como nuevo, Genaro. Es un verdadero milagro que hayas sobrevivido a ese terrible alud. Eres muy afortunado, Genaro. No me sucedió nada porque soy un buen chico. De ser así, habrías sufrido seriamente. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso no sospechaste de tu salvador, el buen señor Mora? El señor Mora es una buena persona. Ay, ya no me recuerden eso. La 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 la. No vayas a dejarme, María. No te preocupes, me da mucho miedo ir sola a cualquier lado y no iré a la Tierra del Sur sin ti. Tan pronto como te recuperes, reiniciaremos nuestro viaje al sur. ¿Qué? Sí, deben proseguir pronto. No sé por qué, pero tengo un mal presentimiento. Y todo es por mi culpa. No es así, Genaro, pero espero que te recuperes pronto. Sí, pero... ¿Pero qué? ¿Hay algún secreto del señor Mora por aquí? Perdóname, por favor. ¡Ay, abuela! ¡Auxilio, mamá, papá! Aún me pregunto por qué el abuelo ratón quiso encerrarme en esa cueva. Tienes razón. No le hice nada malo al abuelo para que hiciera una cosa como esa. Creo que el abuelo está perdiendo la cordura. Escuché que el señor Mora se hizo buen cargo de él, pero que el abuelo pagó su bondad con ingratitud. Sin embargo, yo simplemente no puedo creer que el abuelo le haya hecho esto a Genaro. Fue algo muy feo. Estuve a punto de morir por haber sido enterrado vivo en esa cueva sin salida. Eso no pudo haber sido por casualidad. Sí, pero... Yo no puedo creerlo. es suficiente. No tiene sentido seguir pensando en eso. No, no lo creo. Iré a ver al abuelo y él me tendrá que explicar por qué hizo algo tan desagradable. ¡Ah! ¡Genaro! ¡No me detengan! ¡Oh, qué contratiempo! Todo se habrá acabado si Genaro logra encontrar al abuelo ratón. Maestro Mora, ¿quieres que le dé una mordidita al abuelo ratón? Espera un poco. Creo que es mucho mejor hacerse cargo del impertinente de Genaro que de ese anciano enclenque. ¿Por qué lo crees? Piensa en ello. No importa cuán valiente sea María, después de todo no es más que una niña. Si Genaro llegara a desaparecer, yo sería el único de quien ella podría depender, y entonces, naturalmente, el corazón de María se inclinaría hacia el mío. ¡Qué hermosa es María! Haré todo cuanto sea necesario para convertir a María en mi esposa. No permitiré la intromisión de nadie. A cualquier intruso lo trataré así. No, por favor, maestro, suéltame, me estás asfixiando. Muy bien, entonces... ¿Has comprendido? Por supuesto. ¿Por casualidad has visto al abuelo ratón ardilla? No, no lo he visto por aquí últimamente. Ah, No, yo no la he visto por aquí. ¿sabes algo del abuelo ratón? Lo vi marcharse por aquí.
chico. Ven acá. Tranquilízate, muchacho. Pierde cuidado. No como ranas como las otras serpientes. Prefiero comer fresas. Si quieres, como algunas para que veas. No, no importa, te creo. Por cierto, estoy buscando al abuelo ratón. ¿Lo has visto? ¡Qué casualidad, muchacho! El abuelo ratón salió de este bosque hace un par de días. ¿Y hacia dónde se dirigió? Partió con mucha prisa hacia la colina que está al este, porque uno de sus parientes se enfermó. No regresará por un tiempo. ¡Gracias! Espera, te mostraré el camino más corto. ¿De veras? Sígueme. Sí. ¿Estás seguro de que este es el camino correcto? Tranquilízate, chico, no voy a comerte. ¿Ves aquel árbol en la cima? El abuelo está allí. Cruza este puente y llegarás más rápido. ¡Sapos! ¿Este es el único camino? Bueno, es el más corto. A menos que cruces el puente, no podrás llegar a donde el abuelo. ¿Qué estás esperando? Tengo que averiguar por qué el abuelo hizo tal cosa. ¡Lo cruzaré! De acuerdo. Bien, ahora regresaré a casa, muchacho. Muchas gracias por su gentileza, señor serpiente. Fue un gran placer. ¡Adiós! Dale mis saludos al abuelo ratón. Debo encontrar al abuelo, Caíste en la trampa, tonto. ¿Estás listo para morir, Genaro? ¿Dijiste listo para qué? ¡Ay, auxilio! ¿Te gusta el panorama? ¡Detente y no hagas eso! ¡Ay, mamá! Dije que no te comería y lo cumplí. Lamento mucho que tengas que marcharte, María. Sí, reiniciaré mi viaje tan pronto regrese Genaro. Sí, es mejor que se marchen pronto. Por mi insistencia para que se quedaran, Genaro resultó herido y María no podrá ver pronto a su madre. Quiero darle las gracias por todo, señor Mora. Si pudiera hacer alguna cosa por usted. Pierde cuidado, querida. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Señor Mora, Genaro acaba de caer del puente. ¿Qué? No. ¿Qué? Fue aquí, señor. Genaro cayó desde aquí. Genaro. Oh, qué tragedia. No creo que el muchacho haya sobrevivido. Lo lamento. ¿Hacia dónde corre ese río, señor Mora? Creo que el río corre hacia el pueblo y luego desemboca directamente en el mar. ¡Genaro! 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 Creo que es inútil que llames a tu amigo, niña. El pobre Genaro ya debe estar en lo más profundo del mar. Está vivo. Él aún está vivo. Estoy segura. Tía, ¿ya regresó Genaro? Es mejor que olvides a Genaro, querida niña. Sí. Querida Luna, por favor, ayuda a Genaro, por favor. Sé que no es un chico bueno, pero su corazón es tierno y amable.
Almendrita. Señor Mora. Buenas noches. Es una noche muy romántica, ¿no lo crees? Lo siento, no fue mi intención perturbarte. Yo también lo siento. No, es mi culpa. Olvidé lo de tu amigo. Genaro, yo sé que estás vivo, lo sé. ¿Qué? ¿Quiere usted casarse con María, En señor realidad Mora? deseé desposar a María desde el momento en que la vi, pero no quise parecer demasiado ansioso. Pero ella tiene que marcharse a la Tierra del Sur. Sí, lo sé, y por eso hice un esfuerzo para olvidarla. Pero ahora que su amigo Genaro ha muerto, no creo que sea conveniente dejarla ir sola en ese viaje, ¿no lo cree? Sería un viaje largo y peligroso, y creo que lo mejor que María podría hacer es casarse conmigo y vivir cómodamente aquí. Bueno, pues creo que tiene razón. María sería muy feliz si se convirtiera en su esposa. Y para eso voy a necesitar de su ayuda, querida tía. Si María se convierte en mi esposa, le daré a usted cuanto desee. Tía, incluso la propiedad de esta casa. ¿Qué? ¿Me daría esta casa? Y bien, dígame, ¿qué opina de mi oferta, querida tía? Pues opino que María será la más feliz de las esposas, se lo aseguro yo. Siéntanse como en su casa. La fiesta de esta noche tiene el solo fin de alegrar a María. No reparen en nada. Nunca había visto una cena tan espléndida. Muchas gracias, señor Mora. Esto está muy bueno. Esta tía ratita no tiene muy buenos modales. ¿Cómo? Nada, María. Sírvete, por favor. Lo siento. Gracias por la invitación, señor Mora. Es usted realmente muy amable, pero no tengo apetito. Te comprendo perfectamente, querida niña. Pero, María, espero que no te niegues a aceptar lo que voy a ofrecerte ahora. ¡Fabuloso! Ahora estás sola, querida niña. Genaro se fue y no tienes a nadie a tu lado, y por eso estoy dispuesto a ser tu caballero para acompañarte y protegerte por el resto de tu vida. ¿Aceptas este anillo de compromiso? ¿Cómo? Es hermoso. ¿Qué piensas de la proposición del señor Mora? María, vamos, dile que sí. No tienes que responder ahora si no lo deseas. Pero quiero que entiendas mis profundos sentimientos por ti, María. Si aceptas, María, esta mansión, todas sus riquezas y gran cantidad de sirvientes serían todos para ti. Si fuera tú, aceptarías sin reparos. Tía, yo... El señor Mora te hará muy feliz, ¿no es verdad? Tengo que ir a la Tierra del Sur para volver con mamá. Creo que es mejor que escojas ser feliz. Genaro ya no está contigo y no puedes emprender viaje a la Tierra del Sur tú sola. Creo que es mejor que te conviertas en la esposa del señor Mora. Lo lamento, pero es que me resisto a creer que Genaro haya muerto. Estoy segura de que está vivo. ¡María! 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 María, creo que es mejor que recapacites. ¿Por qué? ¿Por qué repentinamente te has empeñado en convencerme de que sea la esposa del señor Mora? Porque estoy pensando en ti, María, y en lo que más te podría convenir. Creo que casarte con el señor Mora es lo mejor. Ya sé que te preocupas por mí, pero lo que deseo en realidad es regresar al lado de mi madre, tía. Pero perdiste a tu amigo, María. ¿Cómo podrías viajar sola? Mira. Alguien está ahí. ¡Es una golondrina! ¿Qué le habrá sucedido? Oh, estoy segura de que es la misma golondrina que trajo a Genaro hasta aquí. Debe haberlo hallado. Golondrina, golondrina. Creo que está muriendo. Ayúdame, tía, por favor. No debe morir. Tiene que decirme dónde está Genaro. No sé qué podría ser. ¡Ah! Ya lo sé. Estoy segura de que el señor Mora conoce a algún buen doctor. Iré por él ahora mismo.
Ya casi logro mi objetivo. Ella olvidará a Genaro poco a poco. Pero no debe dejarla marchar a la Tierra del Sur. ¿Tienes alguna sugerencia? Podríamos tenderle una trampa a la tía, como lo hicimos con Genaro y con el abuelo ratón. Sí, eso me gusta. Comienza a correr el rumor de que el abuelo ratón y la tía ratita han enloquecido repentinamente porque ambos fueron a la Tierra del Sur, que es un lugar terrible. Esa es una buena idea. ¿Qué fue eso? Era la tía ratita. Creo que estuvo escuchando nuestra conversación. ¡Rayos! ¡Nos meteremos en problemas! ¡Rápido! ¡Ve por ella! No te rindas, golondrina. ¡Santo cielo! ¡María! ¡Huye de aquí deprisa! ¿Qué? Genaro tenía razón. Mora es un mal sujeto. Hará cualquier cosa para convertirte en su esposa. Fue quien lanzó a Genaro por la hondonada y utilizó al abuelo ratón para tender al chico a aquella trampa en el túnel. ¿De veras? Yo también me cegué por la avaricia. Él me ofreció la propiedad de la casa en donde vivo si te convencía de que te casaras con él. En realidad quiero que seas feliz, María. Pero el muy cretino nos engañó a todos. Es mejor que salgas cuanto antes de este lugar. ¡Deprisa, María! Es mejor que huyas de aquí. ¡Vamos, deprisa! Pero, ¿qué te sucede, María? No puedo dejar a la golondrina, está mal. ¿A qué te refieres con eso? ¡Vamos o te atrapará! No me iré, creo que la golondrina rescató a Genaro. Y aunque no lo haya hecho, no puedo dejarla allí e irme sin hacer nada. ¡Cuánta bondad! ¿Ah? ¡Es la tía Flora! María, tienes un corazón muy bondadoso. Te daré esto. Pídele a ese pendiente lo que deseas. Muchas gracias, amable tía Flora. Poderoso pendiente, ayuda a la golondrina, por favor. ¿Qué estás haciendo, María? Sal de aquí deprisa. La golondrina ya está muerta, no se recuperará. ¿Qué está sucediendo? ¡Golondrina! Bien hecho, golondrina. Te recuperarás. María, una vez más, ¿quieres ser mi esposa? De ninguna manera. Es el responsable de la muerte de Genaro. Ah, con que esa es tu respuesta. ¿Y qué me dirías si le pongo unos grillos a la golondrina y la encierro en un calabozo oscuro, ah? ¿Aceptarías entonces? Querida, su muerte sería tu única responsabilidad. ¿Cuánto tiempo crees que sobrevivirá en prisión, No creo que soporte el tormento por mucho tiempo. Ya está agonizando. Maestro Mora, ¿desea que le corte las alas para que no pueda volar? Sí, hazlo ahora mismo. ¡Alto! ¡Dejen en paz a la golondrina! María, en realidad yo tampoco quiero hacerle daño, pero es que todo depende de ti. En realidad estoy muy ansioso de que seas mi flamante esposa. ¿O quieres dejar morir a la golondrina? Todo depende de ti, querida niña. ¿Nos hacemos cargo de la tía ratita también? ¿Ah? ¿Qué le parece, maestro? A ver, ¿cómo lo harías? ¡Un momento! ¿Cuál es tu respuesta? Me convertiré en
nueva esposa. Lo logramos. Finalmente lo logramos. María aceptó la proposición de matrimonio del señor Mora en contra de su voluntad. Pero nadie sabe lo que María está próxima a descubrir.